Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de unos casos en el proceso de dispensación de algunos medicamentos. Tenemos el primer caso, que es sobre un hombre de 65 años, el cual asiste a su farmacia con una prescripción médica para comprar metformina de 750 miligramos, una caja de 30 tabletas del laboratorio Merck. Pero la farmacia solo dispone metformina de 850 miligramos, del mismo laboratorio. El paciente comenta que cuando le cambiaron la marca hace tiempo presentó diarrea y malestar estomacal. Este caso lo vamos a analizar de tres maneras. El primero es con el PRUM, que son los problemas relacionados con los medicamentos. El segundo, que es RNM, que son los resultados negativos con la medicación y efectos adversos de esto. Vamos a empezar con el primero, que es el PROM, en el área de disponibilidad y dispensación. Tenemos 4 factores identificados y el primero es la ausencia del medicamento prescrito, que es en este caso la metformina de 750 miligramos. Y no se puede dispensar el producto indicado por el médico en este caso. También tenemos la sustitución de formulación sin autorización, cambiar la fórmula médica sin autorización del médico en este caso podría conllevar a varios factores negativos hacia el paciente. Por lo general, en este caso podemos ver que hay una diferencia de dosis entre 750 miligramos y los 850 miligramos que presenta la farmacia. Aunque parezca que la cantidad no tendría que afectar al paciente, de hecho sí lo haría porque alteraría el perfil farmacocinético del medicamento en el paciente y podría tener otras consecuencias, porque esto modifica la exposición sistémica diaria del medicamento al cual el paciente ya está acostumbrado. Entonces esto evidencia una falta de comunicación con el prescriptor. La sustitución debería ser autorizada por el médico tratante antes de ir a cambiar la dosificación. En la seguridad y efectividad, que en este caso es el resultado negativo con la medicación, tenemos que es un riesgo de inseguridad no cuantitativa. La formulación convencional libera metformina más rápido, aumentando la concentración y el y el riesgo de los efectos del medicamento a la hora de la ingesta. Hay un antecedente documentado de la intolerancia del medicamento cuando se le cambia la marca. Entonces, eh, indica una vulnerabilidad individual del paciente. Y también es una posible inefectividad por incumplimiento, porque si el paciente rechaza o abandona el medicamento por los efectos, el control glucémico del paciente se va a perder. Y en este caso podría ser el efecto contrario al darle una dosis diferente a la que el paciente normalmente está acostumbrado a ingerir. Tenemos un riesgo de hipoglucemia relativa o hiperglucemia porque cualquier variación de la dosis, como mencionamos anteriormente, afecta eh, el control de diabetes en un adulto mayor, como es en este caso. Tenemos algunos eventos adversos identificados, que en este caso fue la diarrea y el malestar estomacal, un antecedente confirmado por el mismo paciente al momento del cambio de la formulación, que fue el cambio de laboratorio. Riesgo de acidosis láctica en el paciente, eh, en este paciente mayor, si la función renal está comprometida y se usa una dosis más alta. Tendríamos náuseas y dispepsia esperadas por la liberación convencional más rápida del medicamento al cambiar la dosis y una descompensación glucémica si el paciente suspende el medicamento por la intolerancia a este mismo. Aquí tenemos unas recomendaciones que podría ser no dispensar sin comunicarse con el médico para validar la sustitución de la dosificación del paciente. Hay que documentar el antecedente de intolerancia en el momento de cambiarlo en el perfil farmacoterapéutico del paciente. Además de informar al paciente que ambas eh, formulaciones no son bioequivalentes, o sea, hay que explicarle que aunque tenemos el medicamento que él toma al cambiar la dosificación podría tener consecuencias adversas. Y hay que gestionar el pedido urgente del medicamento prescrito para evitar un próximo caso de este tipo. El segundo caso es sobre una joven llamada Camila, de 19 años, que solicita Diana 35, pero la caja disponible tiene un blister con una grajea faltante.
Eh, Ella no presenta fórmula médica y comenta que a veces empieza la caja tarde. Este caso lo vamos a analizar también de las mismas maneras que el anterior. En el PROM tenemos una dispensación sin prescripción médica. Diana 35, que es etilenilestradiol más ciproterona, en este caso, que requiere una fórmula médica obligatoria aquí en Colombia, según la resolución 1403 del 2007. El problema de la calidad. Tenemos una caja de un medicamento que tiene un blister incompleto, que tiene una grajea faltante, lo cual constituye un defecto en la calidad del medicamento, lo que impediría dispensar en lote en dado caso o que refleja un mal cuidado dentro de la farmacia. Está el uso inadecuado del medicamento porque ella revela que hace un inicio tardío del ciclo a la hora de la ingesta del medicamento, que normalmente se demora en tomarlo, lo que compromete la eficacia y la protección anticonceptiva de este medicamento. Y la ausencia de un seguimiento médico. El Diana 35 tiene indicaciones específicas. Puede generar acné, sobrepeso, cambios de humor, entre otras cosas, lo cual requiere que esas contraindicaciones se evalúen de manera clínica para ver si los efectos generados hacia la paciente son más negativos que beneficiosos. Ahora, en los resultados negativos de la medicación tenemos necesidad, seguridad y efectividad. El fallo anticonceptivo por inicio tardío. Iniciar la caja después de un día del ciclo sin medidas adicionales podría aumentar el riesgo de un embarazo no deseado. Hay riesgo de tromboembolismo venoso. La ciproterona tiene un mayor riesgo de tromboembólico que otros progestatogénicos. Sin evaluación médica no se descartan los factores de riesgo. La paciente puede estar usando el anticonceptivo sin una indicación válida o sin una indicación médica. No se sabe si tiene alguna enfermedad subyacente. Por ejemplo, también puede ser que tenga hiperandrogenismo o solo la usa como un anticonceptivo genérico. Hay un riesgo de efecto inseguro por la dosis insuficiente. Al estar el blister incompleto podría llevar a la omisión de la dosis y al fallo hormonal del ciclo. Tenemos algunos eventos adversos identificados. Por ejemplo, la paciente podría sufrir de trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, que es el riesgo aumentado de la ciproterona y el levonorgestrel. Muchos medicamentos anticonceptivos tienen bastantes efectos secundarios y si no se toman de la manera correcta o no se sigue el cuidado correcto, puede haber un mayor rango de posibilidad de que la paciente los termine desarrollando. Puede haber sangrado intramenstrual por el inicio tardío del ciclo, cefaleas, náuseas, mistalgia, efectos frecuentes de los anticonceptivos combinados sin una orientación médica. Puede haber un embarazo no deseado si no se inicia el ciclo de manera correcta y no hay otro método anticonceptivo adicional. Algunas recomendaciones de un regente en farmacia podrían ser las siguientes. No dispensar sin fórmula médica vigente. Se debe exigir la prescripción según la normativa que rige en nuestro país. Hay que reportar el blister defectuoso al proveedor o fabricante como problema de calidad si y solo si el problema fue del proveedor y no de los cuidados que se le dieron en la farmacia. Hay que orientar a la paciente sobre la importancia del inicio correcto del ciclo y remitirla, de ser posible, a una consulta médica. Y hay que ofrecer información sobre métodos anticonceptivos de barrera mientras obtiene la prescripción. Todo eso hace parte del cuidado del paciente y es algo que nosotros como regentes de farmacia tenemos que tener muy en cuenta. Aquí prima la vida y el bienestar del paciente por encima de muchas cosas. Ahora vamos a hablar del tercer caso. Tenemos una paciente llamada María de 27 años que recibe tinidazol de 2 gramos, una dosis única, y miconazol, que es una crema para una infección vaginal. Ella trabaja en un restaurante y comenta que consume vino con la cena casi todos los días. Este caso también lo vamos a analizar igual que los anteriores. Vamos a hablar del PROM, que en este caso es uso y administración.
tenemos que tener en cuenta que la paciente nos comentó que toma alcohol y recordemos que hay muchas interacciones médicas entre el medicamento y el alcohol, valga la redundancia. Por ejemplo, este tipo de reacción puede ocurrir con una vasodilatación, náusea, cefalea severa o entre otros casos a la hora de la interacción medicamentosa de estas dos sustancias. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de medicamentos reaccionan con el alcohol y pueden ocurrir dos efectos. El primero, el medicamento pierde totalmente su efecto, y el segundo, que es el más común y el más repetitivo, que el medicamento aumente su efecto, pudiendo provocar algún tipo de sobredosificación o intoxicación con el medicamento. Hay un riesgo laboral ya que trabajo en un restaurante donde puede estar en contacto con el alcohol y sin saberlo, pues podría tener diferentes efectos adversos. Así que requiere una educación específica hacia el momento de su consumo. Hay falta de consejería en la dispensación. Si no se advierte sobre la interacción del alcohol y el tinidazol, se incumple un deber como el regente en farmacia. Y el uso concomitante de dos vías de administración. La paciente debe entender que el tinidazol es oral y es sistémico y el miconazol es tópico y vaginal, para usarlos correctamente sin ninguna confusión. En los resultados negativos de la medicación tenemos que hay seguridad e inseguridad. Tenemos una reacción de tipo disulfiram de alta probabilidad, ya dado que la paciente consume alcohol diariamente. El riesgo de interacción es inminente si no se instruye correctamente. La paciente, antes de consumir el medicamento, antes de ser administrado, debe tener un periodo de abstinencia del alcohol de aproximadamente unas 72 horas mientras el cuerpo logra eliminar completamente los residuos del alcohol. Hay una posible inefectividad del tratamiento si la paciente no completa la dosis únicas por efectos adversos o por abandono. La infección puede persistir o, en su efecto, puede volver a aparecer más fuerte a generar resistencia. La exposición inadvertida al alcohol en el ambiente laboral. Hay un riesgo de reacción en contexto en el trabajo del restaurante donde ella está. Y hay un riesgo de sobreinfección fúngica. El tinidazol altera la flora vaginal, lo que justifica el miconazol, pero si no se aplica correctamente puede fracasar el tratamiento antifúngico. Los efectos adversos identificados son reacción por el medicamento como rubor, taquicardia, hipotensión, vómito intenso, diafóresis potencialmente grave, náuseas y sabor metálico, que son efectos propios del tinidazol que se agravan con el consumo del alcohol, irritación o ardor vaginal provocado por el miconazol, es algo raro pero podría ser posible, y neuropatía periférica, con el uso prolongado de nitromidazoles, menos relevante en una dosis única, pero aún así cabe mencionarlo. Recomendaciones. Una advertencia clara y documentada sobre la abstinencia total del alcohol de mínimo 72 horas antes de la toma del alcohol y después de la toma de los medicamentos. Hay que instruir sobre el riesgo que ella puede tener en el contexto laboral y explicar la diferencia de uso de ambos medicamentos. Y hay que entregar información escrita sobre la interacción como parte de una dispensación activa por parte de nosotros como los regentes de farmacia. Vamos a ver el caso número 4, que es de Ana, una mujer de 72 años. Ella recibe risedronato de 35 miligramos semanal, pero no recibe indicaciones sobre su administración. Ella comenta que suele tomar sus medicamentos acostada en la cama con agua tibia. Ahora vamos a analizar este caso. No tiene indicaciones de administración y toma medicamentos acostada en la cama con agua tibia. Eso es lo que ella nos menciona. Tenemos el problema que es administración y dispensación. Tenemos un error crítico de la administración. Los bisfosfonatos orales se deben tomar en ayunas normalmente.
de pie o sentado con mínimo 240 mililitros de agua a una temperatura ambiente no tibia, salvo recomendación médica, ¿no? Una posición inadecuada, que es acostada, que aumenta dramáticamente el riesgo de esofagitis y úlcera esofágica grave por el flujo del bifosfonato. El agua tibia puede alterar la estabilidad y la absorción del medicamento. Se recomienda tomarlo con agua fría o a temperatura ambiente. Y la omisión total de consejería en el punto de dispensación. El regente de dispensación, el regente no entregó instrucciones esenciales, por lo que hay un incumplimiento de su función, porque recordemos que una de las funciones como regentes es la dispensación correcta al paciente. En los resultados negativos de la medicación tenemos la inefectividad terapéutica. La absorción del risedronato es mínima si no se toma en ayunas. No sabemos a qué hora se lo toma ella, pero si lo menciona que se toma acostada, podríamos asumir que se lo tomaría en las horas de la noche, después de haber comido, y el medicamento normalmente se debe tomar en ayunas. El tratamiento para la osteoporosis en este caso sería inútil. Tenemos inseguridad grave porque podría haber los diferentes efectos, como puede ser una esofagitis química, úlceras esofágicas, una perforación esofágica, que son riesgos reales con la técnica reportada. No son muy comunes, pero cabe la pena mencionarlos, ¿no? Hay un riesgo aumentado en una adulta mayor, tiene 72 años, entonces su mucosa esofágica es mucho más vulnerable y menos resistente. Por ende, su capacidad de defensa gástrica es menor en la ingesta de los medicamentos. Por ende, puede tener más irritabilidad y menos estabilidad en su consumo. Hay una necesidad no evaluada. No se menciona si hay una función renal adecuada, ya que el risedronato está contraindicado en pacientes con afecciones renales subyacentes. Y por ejemplo, si no toma calcio también en la hora adecuada, separado, de manera separada. Los efectos adversos identificados son la esofagitis severa y las úlceras esofágicas por contacto prolongado con la mucosa, por la posición en la que ella consume el medicamento. Hay disfagia y odinofagia, que son síntomas de daño esofágico por la inadecuada administración que podría tener la paciente. Podría sufrir de hipocalcemia paradójica si no hay suficiente suplementación adecuada del calcio o de vitamina C, que son parte del tratamiento de manera complementaria para la osteoporosis. Y osteonecrosis mandibular, raro, que puede ser raro, pero es relevante en el tratamiento prolongado sin seguimiento. Las recomendaciones de nosotros como agentes de farmacia pueden ser las siguientes. Hay que instruir de forma detallada la toma del medicamento, que debe ser tomado en ayunas, preferiblemente de pie o sentada, con un vaso de agua frío o al clima, y no recostarse en los siguientes 30 a 60 minutos. Verificar si tiene una función renal correcta y si está tomando calcio o vitamina D en horario separado, mínimo 2 horas después de la ingesta del primer medicamento. Y hay que entregar un material escrito con las instrucciones de administración, dado que es una adulta mayor, con mayor veras, deberíamos tener un cuidado potencial hacia ella. Son pacientes que requieren un cuidado especial porque muchas de sus funciones de su cuerpo no son las mismas o el medicamento podría verse comprometido en su efecto. Y hay que reportar la ausencia de consejería previa como falla del proceso de dispensación y preferiblemente documentar. Ahora vamos a analizar nuestro último caso, que es de un varón, también adulto mayor, José, de 79 años, que llega con una prescripción médica de clopidogrel de 75 miligramos al día y además toma omeprazol de 20 miligramos.
simvastatina de 20 miligramos y además de calcio y vitamina D. La farmacia no tiene el clopidogrel disponible y el paciente comenta que lleva ya 2 días sin tomarlo. El análisis de este caso sería el siguiente. En el PROM tenemos 5 problemas identificados en este caso. El primero es el desabastecimiento crítico del medicamento. Este es un medicamento cardiovascular esencial, normalmente es de primera línea o de primera elección. El clopidogrel es antiagregante de alto riesgo y si se suspende abruptamente puede haber un síndrome rebote. Hay una interacción clínica significativa. El paciente comenta que toma más de un medicamento al día. Hay clopidogrel, metronidazol, el omeprazol, el calcio, la vitamina D, y hay que tener en cuenta que el omeprazol inhibe la activación del profármaco del clopidogrel desde un 40 a un 50%, lo cual compromete su eficacia antiagregante y su función farmacológica dentro del paciente. Hay una interacción entre el calcio y la vitamina D, que aunque es menor, el calcio puede interferir con la absorción de la simvastatina si se toman simultáneamente. Y menciona que ha pasado 2 días sin tomar el clopidogrel. En este paciente mayor con probable cardiopatía, el riesgo inmediato de un evento trombótico isquémico es alto. Y hay una polimedicación en un anciano. Toma 4 medicamentos aproximadamente, lo cual aumenta el riesgo de interacciones no detectadas y errores de la medicación por la complejidad del régimen. Este paciente tiene un alto riesgo de sufrir alguna interacción medicamentosa grave o de alguna sobredosificación. En los resultados negativos de la medicación podemos encontrar que hay una inseguridad muy grave en este medicamento. La suspensión del clopidogrel genera hipercoagulabilidad de rebote, especialmente en pacientes con stent coronario o riesgo de trombosis de centro. La inefectividad por interacción. El omeprazol y el clopidogrel, como mencionamos anteriormente, se inhiben, lo cual reduce el efecto antiagregante plaquetario del medicamento, ya que el paciente puede tomárselos de manera simultánea, lo cual no sería lo mejor en dado caso. No se sabe si el calcio que está tomando está indicado, si es la dosis correcta o si hay hipercalcemia subyacente en este paciente de 79 años. Y hay un riesgo de cascada prescriptiva. Si los efectos adversos de uno de los medicamentos pueden llevar a que haya efectos adversos de los demás, generando como un estilo de cadena. Así que habría que reevaluar el esquema completo del paciente y la mejor manera en la que se le puede dosificar los medicamentos para que los pueda tomar en el horario adecuado y de una manera en la que no vaya a tener una interacción medicamentosa adversa con la ingesta de estos medicamentos. Los efectos adversos identificados es la trombosis arterial aguda o isquémica por la suspensión del clopidogrel, más el efecto del rebote plaquetario. Si el paciente es portador de una trombosis del stent, el efecto potencialmente fatal es en las 48 y 72 horas sin antiagregación del medicamento. Tenemos miopatía o rhabdomyosis por la simvastatina, especialmente si se añaden otras interacciones como por ejemplo el calcio. Puede haber un sangrado gastrointestinal paradójico si en algún momento se usa el clopidogrel sin un gastroprotector adecuado. En este caso el omeprazol se usó como gastroprotector, pero creaba un dilema terapéutico. Las recomendaciones del regente de farmacia serían las siguientes. Hay que contactar de inmediato con el médico prescriptor y comunicarle que el paciente lleva 2 días sin tomar clopidogrel, porque esto representa un riesgo alto en la salud del paciente. Hay que gestionar la dispensación de los medicamentos para remitirlo a otro punto donde los pueda conseguir para que pueda conseguir el clopidogrel en este caso.
Hay que informar sobre la interacción del clopidogrel y el omeprazol y sugerir al médico cambiar el medicamento para otro que no tenga una interacción medicamentosa con los medicamentos subyacentes. Y hay que revisar el perfil completo de polimedicación y documentar todas las interacciones en la historia farmacoterapéutica del paciente. Y hay que reportar el desabastecimiento a la farmacia, al proveedor, porque esto recurre en el papel de la farmacovigilancia y gestión de medicamentos en la farmacia, según la normatividad colombiana. Hasta aquí hemos visto que el regente de farmacia cumple varias funciones clave, en especial en la hora de la dispensación. Una de sus principales funciones es ver que el medicamento que se suministra al paciente sea el correcto. Medicamento correcto, paciente correcto. Eso siempre hay que verificarse, junto con toda la normatividad que esto conlleva. Muchas gracias por su atención.